crítica, o sea, que están ahora mismo... La crisis que atravesamos nos ha cambiado la vida de muchas maneras. Estos días, cuando intercambiamos, por ejemplo, mensajes con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, cuando nos llamamos unos a otros, hemos recuperado una fórmula de saludo que había caído en desuso. Y lo primero que hacemos es preguntarnos qué tal estamos, cómo nos encontramos, si nuestros familiares y amigos están bien. Porque todos somos plenamente conscientes de que la salud y la vida están en riesgo. Por eso, mi primer pensamiento y mis primeras palabras, como vienen siendo habitual a lo largo de estas comparecencias, mis primeras palabras son de aliento a las personas que tienen a alguien cercano, enfermo. Unas palabras de firme apoyo a los que están luchando contra la enfermedad y, sin duda alguna, también de profundo consuelo a los familiares y a los amigos de quienes, desgraciadamente, hayan perdido la vida sin que ni siquiera hayamos podido darles el último adiós. Tal y como anuncié en mi última comparecencia esta semana, nos aguardaban las horas más oscuras, las horas más duras, las horas más amargas. Cada día nos trae un parte sobrecogedor con la cifra de los fallecidos. Son ya 11.744 vidas arrebatadas, a menudo de manera cruel, en completa soledad. Las cifras diarias de fallecidos nos conmueven y también nos aturden, pero no son las únicas que llegan. Y me gustaría también subrayarlo, no son las únicas que llegan. Hoy sabemos que estas 3 semanas de aislamiento y de sacrificio colectivo están rindiendo sus frutos. Han servido, por ejemplo, para disminuir la propagación del virus, que hace 3 semanas se expandía diariamente por encima del 20% y que hoy está, afortunadamente, en un 6%. Han servido también para contener la avalancha sobre nuestros hospitales, que ingresan hoy a diario menos pacientes que hace 2 semanas, aun siendo todavía un número bastante considerable. Y han servido también para ver cómo se multiplicaban las altas, que ascienden ya a más de 34.000 pacientes. Una proporción altísima de personas que, al abandonar entre aplausos los hospitales para reintegrarse a sus hogares, nos recuerdan que la victoria es posible y además que está cada día más próxima. Y estas semanas de descomunal esfuerzo colectivo también han servido para algo muy importante, y es para salvar vidas. Hasta hoy ya decenas de miles de vidas que el virus se hubiese cobrado sin la labor, sin duda alguna impagable, de los sanitarios y el respaldo de todo el país, cumpliendo de manera ejemplar, no me cansaré nunca de decirlo, las medidas de reducción de movilidad que hemos adoptado. Justamente estas eran las metas que perseguíamos cuando hace 3 semanas decretamos la máxima protección, que incluía el aislamiento, y cuando hace una semana, por un lado, acordamos mantener todas las actividades esenciales y, por otro, hibernar el resto de la actividad económica a un nivel similar al de un fin de semana. Frenar la propagación del virus, contener la avalancha en los hospitales, sobre todo en las UCIs, curar enfermos y salvar vidas. En medio de la consternación y del dolor por las pérdidas hemos logrado entre todos un primer avance. Y me gustaría subrayarlo y reconocerlo. Un primer avance. Mirad, comparecí para anunciar la urgencia, comparecí también para anunciar el estado de alarma, lo hice de nuevo para advertir del crecimiento de la curva y de los días más duros y crueles que hoy, desgraciadamente, estamos viviendo, y cada vez que me comuniqué con vosotros y con vosotras solicité lo mismo. Solicité sacrificio, resistencia y moral de victoria para derrotar al virus. Hoy me corresponde comparecer de nuevo para anunciar que los datos que los expertos facilitan al Gobierno pronostican que en estos días, una vez superado el pico de propagación del virus, estamos en condiciones de doblegar la curva de expansión de la epidemia. Transmito este mensaje, por supuesto, con la prudencia exigible en medio de una guerra nunca antes librada. Todos nosotros y nosotras, como el resto de países del mundo, estamos aprendiendo cada día. Y lo tenemos que hacer de manera humilde. La ciencia no dispone aún de todo el conocimiento para frenar el COVID-19, pero el único conocimiento lo tiene la ciencia. Y es gracias a ella como tenemos que guiarnos y tenemos también que tomar las decisiones desde los responsables públicos. Doblegar la curva, dejar atrás el pico, era el primero de los objetivos que fijamos en esta contienda contra el virus. Y estamos cerca de alcanzarlo. Y ahora toca de nuevo implorar
a todos y a todas, otra vez, sacrificio, resistencia, moral de victoria para acometer las siguientes tareas de esta lucha. El siguiente objetivo dentro de esta primera etapa, en la que seguiremos aún unas semanas más, es reducir aún más la propagación, hacer descender los contagios todavía más y de manera más acusada, hasta un punto en el que los nuevos enfermos sean menos que los nuevos sanados y los hospitales, en consecuencia, recuperen poco a poco su capacidad plena y dispongan de todos los recursos humanos y materiales que necesitan para atender a los enfermos del coronavirus, pero también al resto de pacientes que padecen otro tipo de patologías, de enfermedades y que han quedado postergados como consecuencia del combate que estamos librando contra el COVID-19. Y para alcanzar ese nuevo objetivo necesitamos algo más de tiempo y necesitamos, sobre todo, mantener ese esfuerzo colectivo que ha dado ya los primeros resultados. Por eso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Nuevamente solicitaremos al Congreso de los Diputados la prórroga por 2 semanas. Con todas las cautelas, creemos que es el tiempo que necesita nuestro sistema de salud para recuperarse. Es el tiempo que necesita nuestra sociedad para mantener a raya al virus e iniciar la desescalada. La declaración del estado de alarma hace 3 semanas incluía medidas muy duras, lo he dicho en todas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de poder dirigirme a vosotros y vosotras, medidas muy duras, que restringían la libertad de circulación y que resultaban indispensables, como ha demostrado el tiempo, para contener la progresión de la enfermedad y reforzar nuestro sistema de salud pública. Necesitamos mantener esas medidas 2 semanas más. La declaración del estado de alarma permitía una movilización excepcional de todos los recursos disponibles para mitigar los efectos de la pandemia. Necesitamos mantener esas medidas 2 semanas más. Comprendo lo difícil que resulta prolongar aún 2 semanas más este esfuerzo y este sacrificio. Lo comprendo. Son días muy difíciles para todos. Días que ponen a prueba nuestra paciencia al aislarnos en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Días que ponen a prueba nuestra serenidad ante la incertidumbre sobre el futuro. Días frenéticos para muchos de nosotros, también obligados a actuar y tomar decisiones que jamás habíamos imaginado, inquietos además por la suerte de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de los familiares enfermos. Para muchos son los días más difíciles de nuestra vida. Pero tras estas últimas semanas, tan intensas que nos han parecido eternas cuando las íbamos atravesando, tenemos varias nuevas certezas que antes desconocíamos, porque ya vamos conociendo al adversario que tenemos enfrente. Hemos comprobado, por ejemplo, que en esta guerra contamos con una primera línea de defensa a la vez competente y sensible, que son los compatriotas capaces de batirse en condiciones extremas y atender cada enfermo, cada enferma y defender cada vida, y de celebrar cada curación como si fuera un triunfo, porque lo es. En segundo lugar, hemos comprobado en cada uno de nosotros y nosotras y en todo nuestro país, en todos y cada uno de los territorios, una reserva de energía y de solidaridad que algunas veces había puesto en duda, que desconocíamos, en momentos críticos que también ha sufrido no de esta envergadura nuestra propia sociedad. Sabemos que ya somos capaces de luchar, que somos capaces también de sacrificarnos y que somos capaces también de hacerlo unidos, con disciplina. Y también hemos comprobado que podemos lograrlo, que podemos arrancar victorias al virus, que podemos doblegar la curva, que podemos aliviar hospitales y salvar miles de vidas como estamos haciendo. Son enseñanzas que refuerzan nuestra confianza para completar esta primera etapa y para hacer descender aún más la curva de contagios hasta mantener a raya al virus, que es lo que todos añoramos y deseamos. De manera inmediata, una vez sobrepasado el pico, apenas dobleguemos la curva, debemos estar listos para lo que dicen los expertos que se llama la desescalada, que es en definitiva una transición para regresar a nuestra cotidianidad, cuando se inicie el descenso de la curva de contagios. Si la subida ha sido dura, ha sido despiadada, tampoco nos llevemos a engaño, no será más suave el descenso. No podemos permitirnos relajar la atención ni tampoco el instante.
Tenemos que seguir adelante con la misma disciplina, con la misma solidaridad, responsabilidad y con la misma tenacidad. Con la misma tenacidad. Precipitarnos, relajarnos, desunirnos justo ahora, tendría un resultado peor que devolvernos al punto de partida, porque desencadenaría una segunda ola que nos golpearía cuando nuestras resistencias están, reconozcámosla, más debilitadas y nuestras fuerzas están en consecuencia más mermadas. Y una vez alcanzado plenamente el objetivo de esta primera etapa de lucha contra la pandemia, una vez descienda claramente la curva y tengamos controlada la difusión del virus, se abrirá un nuevo escenario, que es una segunda etapa, que será la del regreso progresivo, esa transición a la cual antes hacía referencia hacia una nueva normalidad social y, en consecuencia, también hacia una reconstrucción de nuestra economía y también del impacto social que está teniendo en forma de pérdida de empleo y de destrucción de tejido productivo esta pandemia. Quiero anunciaros que desde hace semanas el Gobierno de España, como ya dije en algunas otras comparecencias, está pensando en el medio plazo, está pensando en qué hacer durante las próximas semanas cuando ya hayamos doblegado la curva y, en consecuencia, hayamos cumplido con la primera etapa de la lucha contra el COVID-19. Quiero anunciaros que desde hace semanas hay un equipo específico de epidemiólogos, de tecnólogos, de profesionales del máximo nivel de distintas disciplinas que está trabajando en la elaboración de un plan para reanudar progresivamente la actividad económica y social, a la vez que se mantiene a raya la propagación del virus mediante la protección individual y también la colectiva. Resulta evidente que la victoria total sobre el virus que ponga punto y final a la pandemia solo llegará con una vacuna o con un tratamiento eficaz que, desgraciadamente, se va a demorar todavía unos meses en estar disponible. Es verdad que la comunidad científica, a la cual quiero rendir un homenaje, y también la comunidad investigadora, la humanidad en su conjunto está volcando y desarrollando muchísimos ensayos para ver si podemos encontrar estos remedios, parciales o totales, al COVID-19. Pero hasta ese momento nos hallaremos en la segunda etapa en la que nuestra vida se va a desenvolver a la vez que ponemos en marcha medidas necesarias para mantener a raya la epidemia. El plan que se está ultimando y que será adoptado en función de la evolución de la pandemia comprende, primero, medidas, pues lógicamente, de higiene, tanto individual como colectivas. En segundo lugar, las acciones sanitarias de detección y de atención a aquellas personas que, desgraciadamente, sean infectadas por el COVID-19. Y, finalmente, también iniciativas tecnológicas de control y de seguimiento de la epidemia. También en esta segunda etapa deberemos emprender lo que me habéis escuchado en otras comparecencias, es la reconstrucción, el relanzamiento de nuestra economía y de nuestro sistema productivo. Yo quiero rendir un homenaje y un reconocimiento público tanto a los trabajadores y trabajadoras como a los autónomos, y también a la economía social y al conjunto de empresarios y empresarias que están aguantando este tirón, que quieren mantener abiertos sus negocios, manteniendo a los empleos de muchos trabajadores y trabajadoras, y ese reconocimiento lo sentimos como propio y así lo hacemos público desde el Gobierno de España. Hasta ahora, lo que nos hemos hecho ha sido concentrar todos nuestros esfuerzos en amortiguar el bestial, si me permitís esta expresión, el bestial impacto económico y social sin precedentes de la emergencia, proporcionando ayudas y políticas de renta a las familias afectadas y también soporte a las empresas. Pero en esa fase de reconstrucción deberemos reactivar también todos nuestros recursos productivos y amparar a las personas y a las familias más vulnerables para que el COVID-19 nos sume a la estela de víctimas civiles a las cuales siempre rendiremos honor y tributo, una legión de víctimas sociales. En esta emergencia, lo he dicho en muchas ocasiones, nadie quedará atrás. Podéis estar seguros, nadie va a quedar atrás. Y también en ese propósito, pues nuestra fuerza vendrá de la unión y será preciso concitar la máxima unidad entre los empresarios y los trabajadores, propiciando e impulsando el diálogo social entre las administraciones, a las cuales quiero rendir también ese tributo, ese reconocimiento en circunstancias tan complicadas, no solamente del Gobierno de España, sino también de los gobiernos autonómicos, de los distintos territorios que están volcando todos los recursos y todas sus capacidades para vencer al COVID-19. Desde la comunidad más grande hasta la comunidad más chica, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o también desde la gran ciudad
como es Madrid, en donde me hallo, hasta el pequeño municipio, el más pequeño de nuestro país, todos estamos apelando a esa unidad y estamos remando en la misma dirección. Y esa unidad también se tiene que dar entre las fuerzas políticas y también del mejor talento de nuestro país para la tarea de relanzamiento y reconstrucción que necesariamente vamos a tener que abordar cuando definitivamente venzamos a la pandemia. Deberemos pasar a una unidad, sin duda alguna, mucho más fuerte y más compacta. Deberemos pasar del ¿qué pueden hacer los demás por mí? Al ¿qué puedo hacer yo por los demás? Algo que ya hizo nuestro país hace más de 4 décadas. En eso que saben sobre todo los ciudadanos más veteranos, los de más edad, que son los pactos de la Moncloa, cuando logró conjurar gravísimas amenazas de nuestra economía y también de nuestra democracia. Necesitaremos unidad dentro, pero también unidad en Europa. Porque todos los países precisaremos contar con el pleno apoyo europeo para asegurar la liquidez de nuestras economías, para respaldar las deudas que nos veremos obligados a contraer y para poner en marcha un verdadero plan Marshall de reactivación a escala continental de nuestra economía. Europa surgió como consecuencia de las lecciones que sacamos después de la Segunda Guerra Mundial. Europa tiene que sacar una lección también de esta pandemia, la primera pandemia global que sufre el mundo y que está azotando con particular incidencia al conjunto del continente. Europa no puede fallar esta vez. Es la hora de que Europa proteja a los europeos frente a esta calamidad, a esta desgracia que estamos sufriendo. Europa se ha resistido durante demasiado tiempo a dar pasos para avanzar en una responsabilidad compartida. Esta es la actitud y la propuesta que trasladaré a mis colegas en el próximo Consejo Europeo. Lo que estamos haciendo, a todos los niveles, yo también, con el resto de líderes europeos. Ser conscientes de que esta es una pandemia que afecta al conjunto de la humanidad, que afecta a Europa y que, en consecuencia, no podemos dar respuesta solo y exclusivamente desde los Estados-nación. Tenemos que darla desde un punto de vista solidario común. Y yo estoy convencido de que aquellos gobiernos más reticentes, al final, serán conscientes de que para salvaguardar y fortalecer y dar incluso una gran oportunidad a ese refuerzo de este proyecto común que se llama Europa, también de esta desgracia podemos sacar lecciones y podemos avanzar. Pero antes de iniciar esta segunda etapa, la de la reconstrucción, a la cual antes os hacía referencia, evidentemente nos aguardan aún varias semanas de restricciones pues muy estrictas en las que cada cual deberemos seguir cumpliendo con nuestra misión. ¿Qué os pedimos a las familias? Pues permanecer en casa. Y así lo habéis hecho. Os pedimos a los pequeños, a los más jóvenes, seguir con el estudio, mantener el contacto con vuestros profesores, colaborar con vuestros padres. Lo habéis hecho. Os hemos pedido a los jóvenes también contener el ímpetu, proteger a los mayores. Lo estáis haciendo. Os pedimos a los mayores mantener la distancia, protegeros, y así lo habéis hecho. Os pedimos a los profesionales sanitarios, militares, policías, transportistas, vigilantes, limpiadores, agricultores, productores, hombres y mujeres, que sostuvierais nuestro país en los peores momentos de nuestra democracia y lo estáis haciendo con tesón y con una enorme dosis de humanidad. Os pedimos a los científicos, a los expertos, asesoramiento, consejo para actuar a los responsables políticos y se les pidió también a los investigadores para mejorar los tratamientos y dar con una cura. Y lo estáis haciendo con empeño. Os pedí también como presidente del Gobierno personalmente a todos y cada uno de vosotros y vosotras, a cada persona, que no cedierais al miedo, que no cedierais tampoco a la mentira, a los bulos que corren y muchos, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, que no cedierais tampoco a la rabia. Y no puedo estar más agradecido por lo que estáis haciendo. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta sociedad y de este país. Cuando cada día nos asomamos con esperanza a ventanas y a nuestros balcones, lo hacemos para aplaudir a quienes combaten por nosotros y nosotras en primera línea. Y quiero contar que cada vez que hablo con un sanitario me traslada siempre la emoción y la energía que reciben de este continuo apoyo de sus conciudadanos, de sus compatriotas. Pero cuando salimos a las 8 de la tarde, a la vez nos saludamos los unos a los otros y comprobamos un día tras otro que la mayor fuerza con la que contamos es la fuerza de la unidad, de la unión. No hay fuerza mayor para una nación que la unidad, la unión de sus ciudadanos. En un muro que se encuentra muy próximo a la entrada del edificio de Naciones Unidas en Nueva York, en Estados Unidos,
cuelga un tapiz con unos versos del poeta medieval persa Saadi, y en ellos nos recuerda, si me permitís esta licencia, nos recuerda que todos los seres humanos somos parte de un mismo cuerpo, que cuando las circunstancias de la vida afectan a un miembro, el resto del cuerpo sufre por igual. Y concluye: si no te afecta el dolor de los demás, es que no mereces llamarte humano. La humanidad entera es hoy un solo cuerpo amenazado por una misma enfermedad, unida por un mismo dolor, enfrentada a un mismo desafío. Y aunque hoy sentimos que empezamos a doblegar la enfermedad, es evidente que no basta. A medida que avancemos, tendremos que devolverle la vida al mundo que nos espera al otro lado de las ventanas de nuestros hogares. No bastará con reanimar en plena primavera un mundo congelado por el azote del virus. Será nuestra oportunidad para cortar las ramas secas y retomar el rumbo allí donde quizá lo perdimos. Esa, si me permitís, es la oportunidad histórica que se presenta ante nosotros y nosotras, en medio de este vértigo del presente que sufrimos. Tenemos que tomar decisiones trascendentales, las estamos tomando. Decisiones que condicionarán el futuro de los más jóvenes, de los más pequeños, que hoy viven con asombro esta situación. Porque no os quepa ninguna duda, estamos ante la gran crisis de nuestras vidas. Estamos ante la gran crisis de nuestras vidas. Por eso me dirijo a todos los ciudadanos y ciudadanas, comenzando por vosotros, los jóvenes, los más jóvenes. ¿Qué me gustaría trasladaros? Pues me gustaría trasladaros que nos encontramos ante una encrucijada histórica. Podemos optar por escuchar a los que no aportan soluciones, solo reproches. Podemos encerrarnos detrás de cualquier frontera nacional o regional y creer que el egoísmo nos protegerá. Podemos identificar a un enemigo real o incluso imaginario y descargar nuestra furia contra él. Podemos contemplar a los otros como un estorbo o como una amenaza. Podemos desentendernos de nuestra desgracia o incluso pensar que es una oportunidad para nuestra fortuna. Pero nada de eso nos traerá nada bueno. O por el contrario, podemos tener una actitud completamente distinta. Podemos comprender que el mundo que viene, en el que ya estamos, no volverá a ser como el de ayer, pero aún menos como el de antes de ayer, cuando las gentes vivían ignorando a los demás y la sociedad carecía de protección colectiva. Que no hay salida egoísta ni solución individual. Eso también lo podemos comprender. Que somos débiles por separado, pero nuestra fuerza viene precisamente de poder contar los unos con los otros. Y vosotros, los jóvenes, representáis eso. Representáis la esperanza, la ilusión y la fuerza de la sociedad. Así que hoy más que nunca os necesitamos porque todos somos parte del mismo cuerpo al cual antes hacía referencia. Y quiero deciros a todos los españoles que vamos a doblar el pulso al virus, que vamos a derrotar esta pandemia. No os quepa duda, ya hemos empezado a hacerlo. Gracias al esfuerzo de todas, de todos, empezamos a ver los primeros resultados. Así que ahora, después de tanto esfuerzo, tenemos al alcance doblegar la curva, iniciar el descenso de la epidemia sin bajar la guardia. Todos los españoles vamos a doblegar esa curva. Es un honor ser el presidente de este gran país. Hoy somos, no os quepa duda, mucho más fuertes que ayer como comunidad. Más fuertes de lo que nunca pensamos que podríamos llegar a ser en circunstancias tan críticas como las que estamos atravesando como país. Pero debemos resistir aún más para aguantar los duros tramos que tenemos por delante. Eso es lo que os pido. Y solamente hay un camino, que es el del sacrificio, el de la resistencia y el de la moral de victoria. ¿Sacrificio para qué? Sacrificio para resistir. Resistencia para vencer. Y victoria para vivir. Quiero deciros también a los mayores que estáis más amenazados que nadie, lo sabemos todos, lo tenemos muy presente quienes gobernamos el país, que no os vamos a abandonar. Esto yo creo que es una de las grandes lecciones que estamos viendo de la sociedad española, ¿no? Que la sociedad española no va a desentenderse de nuestros mayores, que os vamos a cuidar como nos cuidasteis a nosotros, que vamos a proteger vuestra salud y vuestras vidas con el mismo ahínco que todas las vidas, todas por igual, tengan la edad que tengan, porque las sentimos igualmente valiosas y os queremos con nosotros, os necesitamos con nosotros.
Este es vuestro país antes que nadie. Y desde el primero al último de los españoles, de vuestros compatriotas, desde el primer sanitario hasta el último niño, vamos a pelear junto a vosotros, los mayores, por vosotros, los mayores. Porque todos somos, como decía antes, parte del mismo cuerpo.